Bueno, bienvenidos Dale. todos y todas a una nueva sesión del coloquio de matemáticas de la Universidad, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Y en esta oportunidad tenemos el placer de escuchar a Santiago Saglietti. Santiago Saglietti es doctor en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Pablo Ferrari y, y Pablo, Patu se llama Pablo. Ayúdame. Groisman. ¿Ah? Pablo Groisman. Pablo Groisman. Pablo Groisman. Y bueno, Santiago ha hecho postdocs en la Universidad Católica, en nuestra universidad es un postdoc, también en la Universidad de Buenos Aires, en el Tecnión, ha sido profesor visitante en la sede de Shanghái de la Universidad de Nueva York, y bueno, entre sus temas de investigación están procesos que tienen ramificación, también ha hecho trabajo en marcha aleatoria en medios aleatorios, y bueno, en el campo gaussiano también, y en otras cosas. Y hoy nos va a hablar nos invita a hacer un paseo aleatorio por, por procesos de Galton-Watson, procesos de ramificación de Galton-Watson. ¿Ya? Entonces, bueno, los dejo con Santiago. Bueno, muchas gracias, Manuel. Quería agradecerles por la oportunidad de dar una charla en este coloquio. Para mí, bueno, me pone contento poder contarles un poco sobre este tema, que es un tema que a mí me gusta, me parece entretenido, y que tiene que ver un poco con mi línea de investigación. Entonces, usarlo un poco como excusa para contarles, bueno, de manera un poco superficial y como a manera de divulgación, en qué cosas trabajo y bueno, para que me conozcan un poco más. Así que bueno, veo que sigue llegando gente, que son todos alumnos míos de Cálculo 2. Bueno, entonces, como dice el título, les voy a hablar un poquito de procesos de ramificación de Galton-Watson. Si no saben lo que son, bueno, es más o menos lo que ven en la animación de ahí abajo, que está hecha por Niels Berglund. Y bueno, la idea un poco de este coloquio es contarles un poco la historia de estos procesos, cómo surgen, en qué contexto histórico. Bueno, después dar como una especie de definición semiformal de estos procesos, contarles algunas propiedades, y después hacer como una especie de salto al presente y contarles hoy en día, bueno, qué extensiones o generalizaciones de este tipo de modelos que se presentaron por primera vez en los fines de 1800, bueno, se estudian hoy en día y con qué aplicaciones y demás. Y bueno, y si llego y tengo tiempo, les cuento un poco qué cosas estuve haciendo yo. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos. Bien, a ver, acá. Bueno, empecemos con un poco de historia. Entonces, déjenme hacer un poquito de zoom para que se vea. La historia de este proceso es así. Los protagonistas son dos. ¿Okay? Va a ser el primero Francis Galton y el segundo Henry Watson. Son dos hombres ingleses de la época victoriana, bueno, más o menos mediados del siglo XIX, 1800. Y bueno, Francis Galton era pariente de Darwin, ¿no? Viene de esa onda de la genética, la evolución, y era, bueno, un estadístico y lo que se dice un pluriólogo, ¿no? Sociólogo, psicólogo, antropólogo, meteorólogo y muchos más ólogos que decidí omitir ciencia, ¿okay? Que estaba interesado mucho en la genética y en la evolución, digamos, de la especie humana. Y fue en particular el inventor del término eugenesia, que no sé si lo habían escuchado antes alguna vez. Eh, no sé, quizás que sí. Yo, bueno, lo escuché pero no hace mucho tiempo. La eugenesia es como una especie de disciplina o doctrina que él inventó esencialmente, o fue el que le puso el término, que sostiene que en la sociedad hay distintos tipos de razas, pero no razas de color o de cultura, sino de razas de sangre, como él lo llamaba, cepas de sangre o blood strains en inglés. Y él lo que decía es que, bueno, distintas cepas de sangre tienen distintas habilidades, y algunas razas de estas razas de sangre son superiores a otras porque tienen mejores y más habilidades. Por ejemplo, no sé, son más inteligentes, más atléticos, más habilidosos para ciertas cuestiones, ciertas actividades y demás. Y él lo que sostenía a través de la eugenesia, o lo que sí propone la eugenesia, es de alguna manera incentivar la proliferación de estas razas
de sangre superiores en la sociedad a través de, bueno, hacer que prolifere el número de personas con esta determinada raza, ¿no? Entonces, el tipo de cosas que él proponía era, por ejemplo, hacer un ranking de la gente de la sociedad de acuerdo a, bueno, no sé, a su nivel de pureza de sangre o a qué tan buena sangre tiene o no. Y en base a ese ranking, tratar de incentivar, por ejemplo, casamientos entre familias o miembros de familias con rankings altos. ¿Okay? Y la manera de incentivar era, por ejemplo, bueno, mediante incentivos económicos y darle facilidades a la gente, para que miembros de familias bien rankeadas se casaran y a una edad temprana para que pudieran empezar a reproducirse y de alguna manera proliferar dentro de la población, ¿okay? Volverse predominantes en número dentro de la población. Que son ideas, bueno, que ahora, hoy en día, son un poco polémicas, pero bueno, en esa época no era el único que las pensaba, y bueno, no vamos a juzgar, este es nuestro protagonista. ¿Okay? Bueno, el segundo protagonista es Henry Watson, ¿okay? Que es este señor de la derecha, el primero es Francis Galton, que bueno, también es inglés, es un clérigo, era un reverendo, y bueno, también matemático y alpinista. ¿Okay? Y bueno, los dos van a ser los protagonistas y los creadores o inventores de los procesos de ramificación. Entonces, la historia empieza en 1873, pero para contarles un poco el contexto, me pareció bastante oportuno estas palabras de Galton, a ver, okay, que él pone en su artículo con Watson, en donde ellos presentan el modelo y lo resuelven, erróneamente, pero bueno, lo resuelven. Y la historia empieza un poco antes que esto, pero acá está tan bien explicado todo que me parece una buena idea empezar por acá y después volver para atrás. Así que bueno, lo que dice este prefacio, bueno, voy a traducir al español la parte que me interesa nada más. Dice: el decaimiento de las familias de hombres que ocupan posiciones sobresalientes en tiempos pasados ha sido sujeto a, bueno, a diversas objeciones o la gente lo ha mencionado en el pasado. Se ha llegado a la conclusión apresurada de que un aumento en el confort físico y capacidad intelectual de las personas está necesariamente acompañado de una disminución en su fertilidad. Digamos, esto parece que es la idea que predominaba en esa época o que se empezó a divulgar en la época de los hombres, digamos, distinguidos, que eran menos fértiles que los ordinarios. Pero él sostiene, por otro lado, que simplemente por la ley ordinaria de chances o de probabilidad, una proporción grande de las familias ordinarias desaparece por sí mismas, ¿okay? Solamente por el hecho del azar. Y entonces no va a ser hasta que entendamos cuál es esta proporción que vamos a poder estimar si realmente puede observar una disminución en los apellidos dentro de las familias que se pueda rastrear en la historia. Alrededor de las familias que uno puede rastrear en la historia, son familias distinguidas, si esto es verdad o no, ¿okay? Si es verdad que hay una fertilidad disminuida en estas familias distinguidas, sí o no. Entonces, él, digamos, lo que estaba era de alguna manera preocupado por esta hipótesis que decía que los apellidos de familias distinguidas, o los hombres de familias distinguidas, tenían una fertilidad menor que el hombre ordinario. Y entonces, para intentar testear esta hipótesis, lo que quiere hacer es estimar cuál es la probabilidad de que una familia ordinaria desaparezca y se termine extinguiendo después de un determinado número de generaciones. ¿Okay? Entonces, preocupado por este problema, intentando testear esta hipótesis mediante la estimación de la probabilidad de que una familia ordinaria desaparezca, en 1873, él lo que hace es proponer o postular el siguiente problema en un periódico matemático, una revista matemática que se llamaba The Educational Times. Él lo formula de manera un poquito diferente a como está acá, pero esta es la formulación que está en el paper que él escribió con Watson. Pero bueno, me parece esta más clara que la original, así que incluí esta.
Y él lo que dice es lo siguiente: sea P sub 0, P sub 1 y P sub 2 las respectivas probabilidades de que un hombre tenga 0, 1, 2 y así hijos. ¿Ok? Y dejemos que cada hijo tenga la misma probabilidad, P sub 0, P sub 1, P sub 2, para sus hijos propios. Y así siguiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea, digamos, de varones se halle extinta después de R generaciones? Y más en general, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier número de descendientes, de que un dado número de descendientes en la línea de varones se observe en una generación dada? Entonces, este es el problema que él postula. Tengo determinadas probabilidades para mis individuos de tener hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que mi árbol genealógico se extinga? ¿Okay? Él, digamos, bueno, postula este problema, propone este problema en este periódico matemático en 1873, y al principio no le hacen mucho caso, pero después se pone en contacto con Watson, ¿okay? Y inician una correspondencia. ¿Okay? Empiezan a trabajar juntos en el problema, y un año después Watson lo resuelve, o sea, consigue una solución bastante astuta, que es la que se conoce hoy en día, ¿okay? Y lo publican juntos en este paper de 1874 que se llama On the Probability of Extinction of Families. ¿Okay? Ahora, el problema es que en su resolución, digamos, el argumento es esencialmente correcto, pero en su resolución Watson comete un error, un pequeño error, se le escapa algo, y debido a ese error que él comete, llega a la conclusión errónea de que todas las familias, cualquiera, sin importar cómo son estas probabilidades, se van a extinguir a la larga. ¿Okay? Vamos a ver nosotros más adelante que eso es una conclusión errónea. Y bueno, esa es la conclusión a la que llegan, publican eso en ese paper de 1874, y bueno, después ahí queda sepultado el problema hasta 60 años después, que lo agarran otros investigadores. 60 años después lo toman los investigadores Fisher y Haldane, que eran también dos ingleses, y que estaban interesados en este tipo de modelos, porque lo querían aplicar a modelos de genética. Ellos lo que querían estudiar era si determinadas mutaciones en un gen de una determinada especie se pueden propagar a lo largo del tiempo y permanecer en la genética de esa especie, o, digamos, si a la larga se terminan extinguiendo y no sobreviven esas mutaciones específicas. Y bueno, por eso empezaron a trabajar en este tipo de modelos. Fisher es el famoso Fisher de estadística, ¿okay? Trabajó también en ecuaciones y demás. Y bueno, Haldane también es otro investigador de la época, otro científico de la época. La primera resolución correcta y entera y sin errores y rigurosa de este problema que postuló Galton en 1873, la dio Stephenson, que es un matemático danés. Y bueno, la publicó en un journal danés, y bueno, algunos años después, Kolmogorov también trabajó sobre este problema, extendiéndolo y bueno, contestando algunas preguntas un poco más refinadas que las que había hecho Galton originalmente en su publicación del Educational Times. Y desde ahí, bueno, el modelo gana un montón de popularidad porque se le empiezan a encontrar aplicaciones en un montón de lugares. Primero dentro de la probabilidad misma, entonces eso gana el interés de los probabilistas dentro de la comunidad, pero también dentro de genética, por ejemplo, para lo que querían hacer Fisher y Haldane, o dentro de la biología, química y física. ¿Okay? Y hoy en día, digamos, la teoría que comenzó con los procesos de Galton-Watson y que evolucionó y hasta hoy en día, bueno, es uno de los ejes centrales de la probabilidad porque es completamente transversal a casi todas las cosas que se hacen en probabilidad hoy en día. Hay muchos lugares en donde aparecen procesos de ramificación y bueno, eso captura el interés de la gente y por lo tanto se los estudia mucho. Así que bueno, esa es un poco la historia, capaz un poco larga. No sé si alguien quiere preguntar algo, y si no empezamos un poco con la definición del modelo. ¿Qué les parece?
Si hay preguntas también, bueno, la gente puede hablar o también hacerlas por el chat, así que en cualquier momento pueden, yo creo, interrumpir. No te molesta, ¿cierto, Santiago? Que la Ok, gente tome la palabra e interrumpa si tiene una pregunta. perfecto. Entonces sigamos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es definir más o menos rigurosamente lo que es un proceso de Galton-Watson, aunque más o menos Galton en su descripción del problema lo hizo bastante bien. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es fijar un vector de probabilidad, mu, ¿ok? En los naturales con el 0. Para los que no saben lo que es un vector de probabilidad, porque tengo algunos alumnos de cálculo 2 acá, un vector de probabilidad es una función de los naturales, bueno, un vector de probabilidad en los naturales con el 0, es una función de los naturales con el 0 en el 0, 1, o si quieren, es una sucesión de elementos del intervalo 0, 1 indexada por los naturales con el 0, tal que la suma de sus términos, la suma de los términos de la sucesión, que yo llamé mu sub k, o mu a la k, perdón, esa suma da 1. ¿Okay? Estos términos que están acá, en el fondo van a representar probabilidades. Este mu de k es lo que Galton llamó en su problema original P sub k. ¿Okay? Y para mí, las probabilidades, no lo dije antes, capaz para los que nunca estudiaron probabilidades vale la pena aclararlo, para mí van a ser numeritos entre 0 y 1. ¿Okay? Si ustedes están acostumbrados a pensar en probabilidades en términos de porcentajes, si quieren transformar una probabilidad que es un numerito entre 0 y 1 en un porcentaje, multiplican por 100. ¿Okay? Una probabilidad de 0.5 es un 50% de probabilidades en términos de porcentajes. Una pequeña aclaración, que es una pavada, pero por las dudas, para que no se pierdan con esto. Entonces lo que está diciendo esto es que mu es como una sucesión cuya suma de términos, la suma de las probabilidades me da todo. 1, ¿ok? El 100%. Bueno, este mu va a ser lo que yo voy a llamar la regla de reproducción, ¿ok? Y va a quedar claro por qué en el segundo párrafo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir un árbol genealógico aleatorio de acuerdo a la siguiente receta. ¿Okay? Vamos a empezar con un único individuo, ¿okay? Al cual vamos a llamar la generación 0. O sea, mi generación 0 va a tener siempre un individuo. Este individuo va a tener una cantidad aleatoria de hijos, ¿okay? De acuerdo a la regla de reproducción mu. ¿Qué significa eso? Bueno, que la probabilidad de que este individuo tenga k hijos, por ejemplo, no sé, 3 hijos, va a ser igual a 2 de 3. ¿Okay? Entonces este mu me va a decir cuáles son las chances de que mi individuo tenga k hijos para cualquier k natural con el 0. ¿Okay? Bien, entonces mi individuo original tiene hijos con estas probabilidades, y ahora cada uno de estos hijos tiene a su vez una cantidad aleatoria de hijos propios. ¿Okay? Cada uno de ellos lo va a hacer de acuerdo a la misma regla de reproducción mu, o sea, de acuerdo a las mismas probabilidades que están acá, y de manera independiente de los demás individuos del árbol genealógico. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, la cantidad de hijos que yo tengo es completamente independiente de la cantidad de hijos que tiene mi hermano, mi hermana, si quieren, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y demás, y los demás individuos del árbol genealógico. Todos los hacen de manera independiente. Bueno, los hijos de los hijos, a su vez, tienen sus hijos propios, siempre con la misma regla de reproducción y de manera independiente. Y esto se continúa así, 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 generando, generación tras generación, un árbol genealógico. ¿Ok? Esto me devuelve, digamos, esta receta, un árbol genealógico que va a ser aleatorio, porque va a depender de la cantidad de hijos que tuvo cada individuo, que es un número aleatorio. ¿Ok? Entonces acá yo les puse un ejemplo que tienen un árbol acá, ¿ok? En donde, bueno, el primer individuo tiene 2 hijos, ¿ok? Y ahora el primer hijo del individuo original tuvo únicamente un hijo, mientras que el otro tuvo 2, ¿ok? Este individuo que estaría, digamos, en la generación 2, porque esta es la 0, la 1 y la 2, tiene 2 hijos, y este otro individuo no tiene ninguno, por eso su línea ancestral se acaba ahí y no sigue. Y este que está acá tuvo 3. ¿Okay? Y ahí me cansé de dibujar, así que paré. Entonces este es un ejemplo, digamos, de 4 generaciones, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3.
de mi árbol genealógico. Bueno, el árbol genealógico, que ya, como dije antes, va a ser aleatorio, que se obtiene con esta receta, se conoce como proceso de ramificación de Galton-Watson, ¿okay? O simplemente proceso de Galton-Watson. Y para remarcar que la regla de reproducción no es cualquier cosa, sino que es el vector de probabilidad mu que fijé antes, bueno, vamos a decir que es el proceso de Galton-Watson con regla de reproducción mu. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta sobre cómo se define el proceso, capaz es un momento para hacerla. Si no, voy a pasar a la siguiente slide. Bien. Entonces, ahora les quiero hablar un poco de la probabilidad de supervivencia, que es un poco la pregunta que se hacía Galton al principio. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones sobre la regla de reproducción mu es cierto que la probabilidad de que mi árbol genealógico tenga infinitas generaciones es positiva? ¿Okay? Para aquellos que no estén muy familiarizados con probabilidad, ¿qué significa esto? O digamos, una manera más sencilla de pensar esto es la siguiente. Si yo observo n árboles genealógicos pertenecientes a n familias diferentes, que evolucionan de manera independiente, ¿okay? Todas estas familias evolucionan con la misma regla de reproducción mu. Si yo observo n de ellas, será cierto que si n es suficientemente grande, podré encontrar alguno de estos árboles genealógicos que tiene infinitas generaciones. Es decir, si podré encontrar alguna de estas familias que no se extinguen. O, si por el contrario, sin importar qué tan grande sea el n, sin importar cuántos árboles como estos yo observo, lo que veo es que a la larga todos estos árboles genealógicos se terminan extinguiendo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿tengo yo chances de encontrar una familia con esta regla de reproducción que no se extinga, sí o no? Si la respuesta es sí, la probabilidad es positiva. Si la respuesta es no, la probabilidad es 0. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queremos determinar. ¿Cuáles son las condiciones sobre mu para que yo pueda encontrar familias con esta regla de reproducción que no se extingan? ¿Okay? Bien. Y al evento que el árbol genealógico tiene infinitas generaciones, se lo suele conocer como el evento de supervivencia. Ya sea del árbol genealógico o, bueno, de la población o de la familia, de lo que sea que es el objeto que están estudiando. Bueno, bien, entonces les quería mostrar algunos ejemplos para que más o menos vayan ganando un poco de intuición sobre cómo va a ser esta probabilidad. ¿Okay? Son ejemplos sencillos. Pero bueno, veámoslos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si todos los individuos en población tienen siempre 2 hijos? ¿Okay? La probabilidad de tener 2 hijos es 100%. En ese caso es fácil ver que el árbol no se va a extinguir nunca, ¿no? Porque el primer individuo tiene 2 hijos, los siguientes tienen 2 hijos, los siguientes tienen 2 hijos, y no hay manera de que el árbol se extinga, porque siempre va a haber gente en la generación siguiente. Entonces, en ese caso, la probabilidad de que el árbol se extinga va a ser 0, o la probabilidad de que el árbol sobreviva va a ser 1. El 100% de las veces el árbol va a sobrevivir. Así que en este caso, bueno, la probabilidad de supervivencia es positiva. Después tenemos otro caso, que es el siguiente, en donde la probabilidad de que un individuo no tenga hijos es un medio, o sea, el 50% de las veces, y donde la probabilidad de que un individuo tenga solamente un hijo es el otro 50% de las veces. Es decir, piénsenlo en estos términos: un individuo tira una moneda y si sale cara decide tener un hijo, y si sale seca decide no tener ninguno. En ese caso, el árbol genealógico va a ser simplemente una línea recta. ¿Okay? Supónganse que el primer individuo tira la moneda, le sale cara, decide tener un hijo; el segundo tira la moneda, le sale cara, decide tener un hijo, y así hasta el primer individuo que tira la moneda y le sale seca, y bueno, decide no tener ningún individuo, y ahí se acaba el árbol genealógico. No hay más familia. ¿Okay? Entonces, es fácil ver que si uno empieza a tirar una moneda, ¿okay?, que es equilibrada, la mitad de las veces sale cara, la mitad de las veces sale seca, a la larga en algún momento va a salir seca. Y la primera vez que sale seca, bueno, el individuo de esa generación decide no tener hijos y ahí se acabó todo. ¿Okay?
Entonces, en este caso, para este árbol genealógico, la probabilidad de que el árbol sea infinito, ¿okay? De que haya infinitas generaciones, es 0. Porque a la larga, siempre alguno de estos señores que tira la moneda le va a terminar saliendo seca, y cuando sale seca, se acaba todo. ¿Okay? Bien. Y por último, traje un tercer ejemplo, que es un poquito más complicado, que es, bueno, la probabilidad de tener 0 hijos es un medio, o sea, 50% de las veces, y la otra probabilidad, o sea, el otro 50% de las veces, los individuos tienen 3 hijos. ¿Okay? O sea, o no tienen ninguno o tienen 3. Bueno, en ese caso yo acá dibujé un ejemplo de cómo sería un árbol genealógico. ¿Okay? Y acá, bueno, no queda muy claro qué es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, si el primer individuo decide no tener hijos, lo cual sucede la mitad de las veces, ¿okay? La probabilidad de eso es un medio, bueno, ahí se acaba el árbol genealógico y ya no hay más. ¿Okay? Pero por otro lado, si uno, digamos, si el primer individuo decide tener hijos y más o menos el árbol genealógico llega hasta esta instancia después de un par de generaciones, lo que uno ve acá es que tiene 6 individuos, ¿no? Entonces, si la idea es que un individuo la mitad de las veces no tiene ningún hijo y la mitad de las veces tiene 3, lo que uno espera acá es que, bueno, de estos 6 individuos, la mitad no tiene hijos y la otra mitad decida tener 3. Entonces, después de una generación, lo que uno va a ver, lo que uno debería ver, es que la generación siguiente, 3 de ellos van a haber tenido 3 hijos, por ejemplo, estos 3, por lo tanto va a haber 9 individuos en la generación siguiente, que es más que los que había acá. Bueno, de estos 9 hijos, la mitad van a decidir tener 3 hijos cada uno, la mitad es 4.5, cuando multiplico por 3 me da 13,5, o sea que la siguiente generación va a tener 13,5, y la otra va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, y ahí uno se convence de que esto, una vez que tiene esta forma, va a ser medio difícil de parar. Y que, bueno, en este caso debería pasar que uno tiene chances de observar que esto persiste por infinitas generaciones y que no se... Sí, seca es sello, perdón, yo le digo seca. Que esto tiene chances de perdurar a lo largo de infinitas generaciones. ¿Ok? Bueno, no queda claro, no lo sabemos a priori, pero esto es la sensación que nos da un poco de analizar cómo se comporta este árbol. ¿Ok? Bueno, entonces, bien. Entonces resulta que la respuesta a la pregunta de cuáles son las condiciones que uno tiene que pedir sobre mu para que esta probabilidad de que la familia persista sea positiva, la respuesta es que esto va a depender de mu, y bueno, ya lo vimos, ¿no? Porque en algunos casos, si mu es de determinada manera, la probabilidad es 0, en otros casos la probabilidad es 1, así que obviamente depende de cómo es la regla de reproducción, pero lo curioso es que solamente depende de la regla de reproducción a través de su valor medio, que es este número que está acá, es una serie, que lo que representa es la cantidad de hijos que tiene en promedio un individuo de la población. ¿Okay? Entonces, lo único que importa para determinar si una familia tiene chances de no extinguirse o no, va a ser cuántos hijos tiene en promedio cada individuo de la familia. ¿Okay? Entonces, el teorema, en la versión que probó Stephenson, déjenme ponerlo acá, voy a hacer un poquito de zoom, okay. En la versión que probó Stephenson en 1930, dice lo siguiente: consideremos un proceso de Galton-Watson con regla de reproducción mu. Entonces, si mu barra, que es el valor, la cantidad de hijos que tiene un individuo en promedio, es menor que 1, entonces no hay chances de que mi familia pueda sobrevivir. La familia se va a terminar extinguiendo siempre. ¿Ok? Si por el contrario, mu barra es mayor que 1, es decir, la cantidad de hijos en promedio que tiene un individuo es mayor que 1, entonces la probabilidad de que mi familia no desaparezca, la probabilidad de que mi familia sobreviva, va a ser positiva. No sabemos cuánto va a ser, podría ser 1, podría ser menos, pero va a ser positiva. ¿Okay? Y por último, si la cantidad de hijos que se tiene en promedio es igual a 1, ¿okay? Entonces lo que va a pasar es que de igual manera la familia a la larga se va a terminar extinguiendo siempre. O sea, la probabilidad de que mi familia sobreviva es 0. ¿Okay?
a menos que nosotros tengamos la siguiente regla de reproducción, que es todos los individuos tienen siempre un hijo. ¿Okay? En ese caso, el mu barra, la cantidad de hijos que tienen en promedio, es claramente 1. Y el árbol genealógico es una línea recta hacia abajo, ¿no? Todos los individuos tienen un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. Y en este caso, el árbol genealógico no se va a extinguir nunca. ¿Okay? O sea, la probabilidad de supervivencia es 100%. Entonces, excepto este caso que es un poco patológico, el resto de los casos en donde la cantidad de hijos en promedio es 1, todas las familias se van a extinguir. ¿Okay? Y entonces lo que sucede es que distinguimos como 3 regímenes, ¿no? Uno donde el proceso se comporta un poco de manera diferente en cada uno, ¿no? Uno es si mu barra es menor que 1, que se llama el régimen subcrítico. Otro si mu barra es mayor que 1, que es el régimen supercrítico, se lo llama. Y otro donde mu barra es igual a 1, que se llama régimen crítico. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo 3, que le mostré en la diapositiva pasada, el mu barra era igual a 3 medios, a 1,5. ¿Okay? Entonces, como 1,5 es más grande que 1, vamos a estar en el régimen supercrítico y tal como yo más o menos les había mostrado, lo que va a pasar, de acuerdo a este teorema, es que la probabilidad de supervivencia es positiva. Es decir, hay chances de que el árbol genealógico no se extinga. ¿Okay? No vamos a saber cuál es el valor exacto, en general no lo vamos a poder calcular, dependiendo de la regla de reproducción, pero sí sabemos que es positivo. ¿Okay? Bueno, entonces este es el teorema, digamos, que les hubiera gustado probar a Galton y Watson, pero que no pudieron porque se equivocaron en el medio. ¿Okay? Y que finalmente probó Stephenson. Entonces, como ya les dije, hay 3 regímenes distintos, subcrítico, crítico y supercrítico. Y una vez que uno identifica los 3 de acuerdo a este teorema, el siguiente objetivo que uno se plantea es intentar caracterizar cómo es el comportamiento del proceso de ramificación en cada uno de estos regímenes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las preguntas que uno se puede hacer son las siguientes. En los casos subcrítico y crítico, en donde la población siempre se extingue, bueno, ¿cuánto tarda la población en extinguirse? ¿Se extingue rápido? ¿Se extingue en mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Y otra pregunta que uno se puede hacer en este caso es, ¿qué podemos decir del comportamiento de la población antes de extinguirse? ¿Se va extinguiendo de a poco? ¿Se va apagando de a poco la población? ¿O es un grupo grande de gente a la cual la pisa todo un camión y se acaba de golpe? ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esas preguntas uno se las puede hacer y se pueden contestar. Yo no me voy a enfocar mucho en estas preguntas, me voy a enfocar un poquito más en la pregunta número 3, que concierne al otro régimen, que es el supercrítico, en donde hay chances de que la familia se extingue, digamos, perdure para siempre, o sea, tenga infinitas generaciones. Y en ese caso, digamos, si la familia perdura para siempre, lo que uno podría preguntarse es cómo es el tamaño de la población en las sucesivas generaciones, ¿no? Cuando el n del número de la generación se va a infinito, en el evento en que el árbol genealógico sobrevive, ¿okay? En el que no se extingue. Entonces, yo me voy a enfocar de momento un poquito más en este caso, que es el que tiene un poco más que ver con mi línea de investigación, y les voy a comentar qué es lo que se sabe para el modelo de Galton-Watson con respecto a este punto, al régimen supercrítico. ¿Ok? Bueno, un poquito de lo que se sabe, porque en realidad se sabe un montón, les voy a contar solamente un poquito. Entonces, en respuesta a este punto, a la pregunta de cómo crece la población en el régimen supercrítico, en el evento en que el árbol genealógico no se extingue, tenemos el siguiente resultado que probaron Kesten y Stigum en 1966, o sea, muchísimo tiempo después de que Galton y Watson pensaron este problema originalmente. Y el teorema dice lo siguiente: consideremos un proceso de Galton-Watson y para cada n natural con el 0 definamos como Zn la cantidad de individuos que hay en la generación n. ¿Ok? Entonces acá yo les dibujé el árbol del ejemplo 3. Y bueno, Z0 sería la cantidad de individuos que hay en la generación 0, que es 1. Z1 sería la cantidad de individuos que hay en la generación 1, que es 3. ¿Okay? En la segunda hay 3 y en la tercera hay 6, como ya les había comentado. ¿Okay?
Bien, entonces, si mu barra es mayor que 1, es decir, estoy en el caso supercrítico en que la población puede no extinguirse, puede permanecer para siempre, o perdurar para siempre. Si se cumplen algunas condiciones técnicas que, bueno, que no voy a mencionar para simplificar un poco la cuestión, existe una cantidad aleatoria, W, ¿ok?, que verifica lo siguiente, que si yo tomo la cantidad de individuos en la generación n y lo divido por mu barra a la n, o sea, por la cantidad de hijos que tiene cada individuo en promedio, elevado a la n, este cociente converge a W cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Y por otro lado, W es tal que si la población se extingue vale 0. ¿Ok? Y eso tiene sentido, porque si la población se extingue, a partir de un momento ya no hay más nadie en la generación n. Así que esto que está acá es 0, y por lo tanto el cociente es 0, y por lo tanto converge a 0. ¿Ok? Así que eso tiene sentido. Pero lo más curioso es que si la población no se extingue y perdura por infinitas generaciones, mi variable W es positiva. Y entonces eso lo que está queriendo decir es que Zn dividido mu barra la n converge a una constante positiva y por tanto, tanto numerador como denominador tienen el mismo orden de magnitud. Eso es lo que está diciendo el teorema. Entonces, para explicar un poquito más esto, el resultado lo que nos dice es que en el régimen supercrítico pasa una de dos cosas. O la población se extingue después de infinitas generaciones, y en ese caso no hay más nada que hacer, o si la población sobrevive por infinitas generaciones, la cantidad de individuos en cada generación crece exponencialmente a una tasa que no es aleatoria, ¿ok? Por más allá de que, digamos, Zn sea aleatorio, la velocidad con la que crece no es aleatoria, ¿ok? Y de hecho es a tasa mu barra, ¿ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que Zn tiene el mismo orden de magnitud que mu barra a la n, ¿ok? Y una aclaración que tengo que hacer es que en realidad lo que el teorema dice, ¿no?, es que esto dividido a esto converge a W. Lo que quiere decir es que en realidad cuando n tiende a infinito, Zn, que es la cantidad de individuos en la generación n, se porta como W por mu barra la n. Es decir, tiene este orden de magnitud, pero viene acompañado por esta cantidad que es aleatoria. ¿Ok? Entonces, a lo que quería resaltar es que si bien el orden de magnitud de Zn no es aleatorio, porque es mu a la n, mu barra la n, la constante que acompaña, que es W, sí es aleatorio. ¿Okay? Entonces toda la aleatoriedad de Zn está de alguna manera capturada en W. ¿Okay? Y el valor de W refleja de alguna manera qué es lo que pasa con el proceso de ramificación en las primeras generaciones. ¿Okay? Entonces resulta que estos procesos de ramificaciones son como muy sensibles a lo que pasa en las primeras generaciones. De hecho, por ejemplo, si el primer individuo decide no tener hijos, chao, se acaba todo. ¿Okay? Entonces es muy sensible a lo que pasa con el primer individuo y a lo que pasa en general con los primeros. Entonces, y no tanto es así con los individuos en generaciones un poco posteriores, en donde ya la cantidad de individuos es tanta que lo que hace un individuo o dos no afecta al comportamiento global del sistema de alguna manera. Entonces, estos procesos de ramificación son muy sensibles con respecto a lo que pasa en las primeras generaciones, y esa sensibilidad viene capturada por este término W que es aleatorio. ¿Okay? Disculpa, Entonces, esto es un poco Santiago, lo que que es. o sea, que lo que podríamos, solamente como para hacer un comentario, que la convergencia que tenías arriba, Zn dividido por mu barra n, esa es una convergencia que converge a una variable aleatoria, pero es una convergencia casi segura. Sí, es una convergencia casi segura. Claro, no en distribución, que eso es como un poco, no es tan común, digamos. Exactamente. Ese era mi comentario. ¿Está bien? Sí, es una convergencia casi segura, y de hecho, bueno, en el sentido que uno quiera. Pero el sentido más importante es casi seguro, porque es lo que me permite a mí deducir, digamos, que esto tiene el mismo orden de magnitud que el denominador. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, era eso. Bien. Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema de Kestenstiel, que dice que, bueno, cuando la población sobrevive, crece exponencialmente.
que era, bueno, más o menos lo que se veía en la animación de un poquito del principio. Bueno, entonces, ok, vamos a ver cómo venimos. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que les quiero comentar ahora es hacer un salto al presente y mostrarles un poco qué tipo de procesos se estudian hoy en día, que están relacionados con los procesos de Galton-Watson, que les acabo de presentar. Entonces, el modelo que se estudia bastante hoy en día es el de Branching Random Walk, que yo lo traducí como marchas aleatorias ramificantes, pero podría estar equivocado. Manuel me corregirá. Que surgen de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa nosotros si permitimos a los individuos de mi población moverse? ¿Okay? Si en vez de pensar únicamente el árbol genealógico, pensamos que los individuos se pueden mover en un determinado medio ambiente, de alguna manera. Entonces, esa pregunta es como que da origen a este tipo de sistemas que se llaman marchas aleatorias ramificantes. Y de alguna manera el modelo más sencillo que uno puede considerar es el siguiente, en donde a cada individuo se le permite moverse una única vez. ¿Okay? Entonces, el modelo va a ser así. Vamos a fijar un vector de probabilidad mu en los naturales con el 0, ¿okay? Que va a ser mi regla de reproducción de antes. Y otro vector de probabilidad que lo voy a llamar ρ, que no va a ser en los naturales con el 0, va a ser en los enteros. ¿Okay? Y ahora consideramos el siguiente proceso. Empezamos con un individuo, igual que antes, ubicado ahora en el origen de la recta real. ¿Okay? Mi población se va a mover en la recta real. Y el primer individuo empieza en el origen. Este individuo se va a reproducir de acuerdo a la regla de reproducción con las probabilidades dadas por mu. ¿Ok? Y bueno, va a tener una cierta cantidad de hijos, supongan que tiene dos hijos, ¿no? Para simplificar. Entonces, desde la posición de su padre, que es el origen, cada uno de estos dos hijos va a saltar una distancia aleatoria. ¿Ok? Cada uno va a saltar una distancia aleatoria diferente. ¿Ok? Que va a ser independiente para cada uno de los hijos, o sea, la cantidad que salta el hijo A va a ser independiente de la que salta el hijo B. Y esta cantidad o esta distancia, que yo llamé X, va a ser, bueno, una distancia entera. ¿Ok? Si salta 5, significa que saltó 5 unidades hacia la derecha del padre, y si salta menos 3, significa que saltó 3 unidades a la izquierda del padre. ¿Ok? Y, digamos, esta distancia que es aleatoria va a venir regida por ρ, por el vector de probabilidad ρ. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que la distancia que saltó uno de los hijos sea, no sé, 5, por ejemplo, viene dado por ρ de 5. ¿Okay? Bueno, perfecto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tengo mi individuo original que tuvo dos hijos, cada uno saltó a una posición independiente, de acuerdo a la misma regla de salto. Y ahora, desde su nueva posición, cada uno de los hijos va a tener sus propios hijos, ¿okay? De manera independiente y según mu, según la regla de reproducción mu. Y estos hijos van a saltar una cantidad independiente y aleatoria, de acuerdo a la regla de salto ρ, y se van a volver a reproducir. Y esos hijos van a volver a saltar y volverse a reproducir, y así, y así, y así. ¿Okay? Entonces, a cada individuo de la población le permitimos saltar una vez y reproducirse. Y así siguiendo. Entonces, eso lo que nos va a dar es este dibujito que ven ustedes acá, que es, digamos, el árbol genealógico, sin mirar las posiciones de los individuos, sería más o menos este. Y si ustedes quieren ver cómo sería con los saltos, bueno, lo que les queda es una especie de deformación de este árbol genealógico, que crece para allá, crece para arriba. ¿Okay? Y entonces se ve, por ejemplo, que desde la posición del individuo original, el individuo original tiene dos hijos, este y este, capaz mejor que lo cambie a azul. El primer hijo salta una distancia 3 hacia arriba, y el segundo hijo salta una distancia 2 hacia abajo. Después este tiene 3 hijos, ¿okay? Y este tiene 2, por ejemplo, y bueno, cada uno salta una cantidad independiente, que son estas distancias que yo fui llamando x11, x12, x21 y demás, para, digamos, ir
llevando un rastro de quién es el individuo que salta. Y bueno, lo que queda es como una especie de árbol genealógico, pero deformado un poquito con los saltos que da la población, por los saltos que da la población. Y este tipo de modelos, que son, digamos, árboles genealógicos con saltos, se conocen como marchas aleatorias ramificantes, o branching random walks, con regla de reproducción mu y regla de salto rho. ¿Okay? ¿Y por qué se llaman marchas aleatorias ramificantes? Bueno, porque si uno mira a las ramas de este árbol genealógico, por ejemplo esta, bueno, esto en realidad es como una marcha aleatoria, ¿no? Es pensar que tengo, no sé, una rana acá en el origen, que decide dar un salto de acuerdo a Rho, y salta, bueno, salta para acá. Y ahora decide dar otro salto con la misma Rho, entonces salta para acá. Y bueno, después decide dar otro salto con la misma Rho y va para acá. Entonces la trayectoria que va marcando es lo que se conoce como una marcha aleatoria. Y se llama ramificante porque, bueno, de cada una de las ramas van saliendo otras ramas, que son otras marchas aleatorias. ¿Okay? Son como ranas que van teniendo hijos y cada una empieza a saltar desde el lugar en donde nacieron. ¿Okay? Todas de acuerdo a la misma regla de salto Rho. Bueno, y resulta que este tipo de procesos se estudia un montón. ¿Cuánto tiempo tengo, Manuel? Hasta las 5, por ejemplo. Dejemos hasta las 5 y después dejamos tiempo más para preguntas. Hasta ahí 5, ¿no? Entonces tengo, 10 como minutos, 15. 10, 11 minutos. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bien, bueno, les voy a comentar un poco de esto, para comentarles un poco, digamos, en las cosas que estuve trabajando yo. Este tipo de marchas aleatorias ramificantes tienen una extensión, que son las marchas aleatorias ramificantes con barrera o con aniquilación, que a veces también se conoce con el nombre de sistemas de partículas ramificantes con mutación y selección. Y es una modificación bastante sencilla en realidad del proceso anterior, es pensar que a la marcha aleatoria ramificante que yo definí antes, le agregamos una barrera, que es esta línea azul, que es la recta I igual B, bajo la cual, digamos, si los individuos traspasan esa barrera por debajo, bueno, lo que sucede es que mueren instantáneamente y no pueden seguir reproduciéndose. Entonces yo acá copié la marcha ramificante de la diapositiva pasada y puse la barrera acá. Y entonces lo que vemos es que todos estos individuos pueden seguir reproduciéndose, pero este señor, digamos, pasó la barrera por debajo y ahí se murió, ¿ok? Y no puede seguir reproduciéndose. O sea, estos tres individuos que estaban en el árbol genealógico antes, bueno, desaparecen de la población. Incluso este, que en realidad volvió a subir por encima de la barrera. Que ese no importa, ese desaparece porque el padre, antes de poder reproducirse, se murió. Ok. Entonces, este tipo de modelos se utiliza un montón para modelar dinámicas de poblaciones en medios adversos. ¿Okay? Y en vez de pensar que la posición de los distintos individuos representa una posición geográfica, en realidad lo que está significando cada posición es un nivel de adaptabilidad del individuo con respecto al medio. ¿Okay? Entonces, posiciones altas, estar muy lejos de la barrera, significa que mi individuo tiene un gran nivel de adaptabilidad al medio, y individuos que tienen posiciones más cercanas a la barrera, significa que tienen un nivel bajo de adaptabilidad al medio. ¿Okay? Entonces, el nivel de adaptabilidad de cada individuo se asume que varía digamos, de individuo a individuo por el efecto de mutaciones, ¿okay?, en el material genético de los distintos individuos de la población, ¿no? Los padres tienen hijos y sus hijos no tienen el mismo material genético, entonces van a tener distintos niveles de adaptabilidad al medio. Y la barrera acá, ¿okay?, por eso viene el término mutaciones en el título de cómo se conocen este tipo de procesos. Y la barrera acá viene a actuar como un agente de selección, es decir, aquellos individuos que tienen un nivel de adaptabilidad bajo, que está por debajo de la barrera, no pueden sobrevivir al medio y terminan muriéndose. ¿Okay? Entonces, este tipo de modelos, que son marchas aleatorias ramificantes con barreras, se utilizan para modelar, digamos, la evolución de poblaciones en medios adversos.
Y para este tipo de sistemas uno puede hacer el mismo tipo de preguntas que para el Alto Watson original. Uno también tiene regímenes subcríticos, supercríticos y críticos. Y lo que hice yo junto a, bueno, a Mathieu y a Oren, que son dos coautores míos, dos colaboradores míos, es investigar teoremas de tipo Kesten-Stibum, o sea, con qué tasa crece la población en el caso supercrítico, en que la población sobrevive. En este contexto de marchas aleatorias ramificantes con barrera, pero no para la cantidad de individuos que están en la generación n, sino para la cantidad de individuos que están en la generación n en alguna porción de la recta real que está por encima de la barrera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, no sé, en este intervalo que está acá, ¿cuántos individuos observo en la generación n y cómo eso crece con n en el evento en que la población sobrevive para siempre? ¿Okay? Entonces, lo que hay son teoremas análogos al teorema de Kesten-Stibum que les comenté antes, y bueno, con Mathieu y con Oren lo que hicimos nosotros fue probar ese tipo de teoremas. ¿Okay? Bueno, bien, entonces me quedan 10 minutos, creo, ¿no? ¿5? Bueno, no me acuerdo. Y estamos 6. llegando a la... ¿Cuánto? 6. 6. Bien, perfecto. Entonces, les comento muy por arriba esta diapositiva y después les muestro unos dibujitos y se acabó. Y entonces, lo otro que les quería comentar es que existe otra línea de investigación relacionada con estas marchas aleatorias ramificantes, que lo que hace es estudiar el desplazamiento máximo o mínimo de estas marchas aleatorias, ¿okay? Estos branching random walks. Entonces, para simplificar, traje el siguiente ejemplo. ¿Okay? Piensen que tienen una marcha aleatoria ramificante en donde los individuos siempre tienen dos hijos. ¿Okay? Entonces, el árbol genealógico, sin las posiciones, es así. ¿Okay? Siempre tienen dos hijos. Y ahora, digamos, llamen Ln al conjunto de individuos que están en la generación n. O sea, por ejemplo, esta es la cuarta generación. Estos 16 individuos que ven acá, los voy a llamar L4. ¿Ok? Que son los que están en la cuarta generación. Entonces, para cada individuo X del árbol genealógico, voy a llamar como h de x a su ubicación en la recta real. ¿Ok? Entonces voy a mirar a la marcha aleatoria ramificante y me voy a fijar, por ejemplo, este punto, ¿dónde está ubicado? Bueno, resulta que está ubicado acá. Entonces, ese es h de x. Este sería h de x cuando x es este. ¿Ok? Y bueno, qué sé yo, si me fijo el de este punto, va a ser este, por ejemplo, bueno, y así. Y entonces lo que nos interesa estudiar es entender el comportamiento del máximo de las posiciones y del mínimo de las posiciones cuando n tiende a infinito sobre la enésima generación. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa, voy a hacer un zoom en el dibujito para que se vea, es entender el tamaño de este puntito amarillo, que correspondería al mínimo, a la posición mínima en la enésima generación, y entender el tamaño, o digamos la distancia a la que se encuentra este puntito azul, que es el máximo, ¿okay? De las posiciones en la enésima generación. ¿Okay? Eso es lo que nos interesa entender. Bueno, y entonces resulta que hay un teorema que fue probado muy recientemente por Adario Berry y Reed en el 2009, que dice que si consideramos un árbol genealógico con las posiciones cambiadas, o sea, una marcha aleatoria ramificante, como las que les mostré arriba, con reproducción binaria y más ciertas reglas de salto ρ, entonces si la regla de salto es suficientemente buena, ¿okay? Vale que en el límite cuando n tiende a infinito, el mínimo, la posición mínima de mi marcha aleatoria ramificante, se comporta como una constante por n menos otra constante por el logaritmo de n. ¿Ok? Y esto, bueno, para ciertas constantes que van a depender obviamente de ρ, de cómo es ρ. ¿Ok? Y esto lo que quiere decir es un poquito diferente a lo que decía el teorema de Kesten-Stibum, porque no voy a dividir, sino que en realidad lo que voy a hacer es, de alguna manera, restar. Lo que esto quiere decir es que el mínimo, la posición mínima de mi marcha aleatoria ramificante en la enésima generación, se comporta como esto, que no es aleatorio, más un componente O sub n de 1, ¿okay? Donde este componente
componente o sub n de 1 cumple tres cosas. Bueno, primero es aleatorio, o sea, toda la aleatoriedad de esto está capturada en este término. Después, obviamente, depende de n, ¿ok? Pero es tal que permanece acotado cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, esto lo que está acá son las fluctuaciones digamos, de esta cantidad aleatoria, que son cosas de orden 1. ¿Ok? Entonces, el orden de magnitud del mínimo es este, y después hay como una pequeña fluctuación, un pequeño error que es de orden 1. Y este error de orden 1, que permanece acotado cuando n tiende a infinito, fue entendido bien luego, digamos, su distribución como objeto aleatorio por Eidekon en el 2013. ¿Ok? Él probó un teorema, bueno, mucho más fuerte que esto, que no lo voy a contar, pero bueno, esencialmente esto es lo que vale para este tipo de marchas aleatorias ramificantes. Y para cerrar, les muestro algunos dibujitos. ¿Por qué son importantes las marchas aleatorias ramificantes? Bueno, porque resulta que se observan en un montón de procesos probabilísticos que parece que no están relacionados en lo más mínimo con marchas aleatorias ramificantes, y resulta que en todos estos procesos, que parecen ser muy diferentes y diferentes entre sí, bueno, resulta que termina habiendo, de alguna manera escondida, una marcha aleatoria ramificante. Y por lo tanto, para este tipo de procesos aleatorios muy diversos, vale el mismo tipo de resultados como el que les acabo de comentar de Addario, Berry y Reed, con respecto a los valores máximos y valores mínimos. ¿Okay? Y bueno, algunos ejemplos en donde se ven este tipo de marchas aleatorias ramificantes escondidas en procesos son cuando uno mira cierto tipo de superficies aleatorias que se utilizan en física en la teoría cuántica de campos, o cuando uno estudia la función zeta de Riemann sobre determinados intervalos aleatorios de la recta crítica, o cuando uno considera cierto tipo de matrices al azar y les estudia, por ejemplo, el polinomio característico de estas matrices. En todos estos casos, que en principio parecería que no tienen nada que ver con las marchas aleatorias ramificantes, hay una estructura subyacente que es exactamente la misma. ¿Okay? Y en esos casos, bueno, uno puede probar teoremas que son muy parecidos como el que yo les acabo de mostrar. Y bueno, por esa razón, todo el mundo o mucha gente las está estudiando hoy en día. Listo, también. Nos agradecemos a Santiago por su charla y bueno, no sé, vamos a abrir ahora las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y preguntar. Bueno, yo voy a empezar, si es que alguien no... aquí hay una pregunta, parece, ¿no? Hay un Franco que... Pero no es una pregunta, es un comentario. Yo te voy a hacer una pregunta con respecto, si puedes volver a la marcha aleatoria ramificada con barrera. Sí. Y en ese caso, bueno, tú van a cambiar entonces el criterio de supervivencia o no, ¿cierto? Sí, por Tú supuesto. puedes tener, por Va a ejemplo, cambiar. un mu barra mayor que uno y sin embargo extinguirte con probabilidad uno. Sí, exactamente. Porque uno podría tener una regla de salto que tiene una tendencia a irse hacia la barrera, ¿no? Por ejemplo, uno podría tener una tendencia a tener hijos que no se adaptan mucho al medio. ¿Ok? Ujú. Y en ese caso, por más que, digamos, a mí me guste tener muchos hijos, todos mis hijos se van a ir para abajo y se los va a tragar la barrera. Así que el criterio, digamos, de subcriticalidad y supercriticalidad va a depender tanto de la regla de reproducción como de la regla de salto. Va a ser como una Y cosa ya no combinada depende entre las dos. solamente del primer momento, ahora va a depender de toda la distribución completa. Bueno, en realidad no. Es, digamos, para dar una respuesta un poco abstracta, va a ser digamos, va a ser la tasa de reproducción, ¿ok? Que, bueno, vamos a decirlo, tasa de reproducción, o sea, la cantidad de individuos efectivos o la cantidad de hijos efectivos que un individuo introduce a la población, o sea, la cantidad de hijos menos uno, porque él, digamos, se muere cuando reproduce, y la tasa de alguna manera de
absorción, es decir, con qué tendencia a mí me gusta irme hacia la barrera y que ésta me chupe. Entonces, el criterio de supervivencia es que la tasa de reproducción sea más grande que la tasa de absorción. Y la tasa de reproducción en realidad es algo que depende únicamente de la media. O sea, bueno, es este mu barra menos 1 en el fondo. O sea, no importa entonces ¿cómo se llama? El segundo momento, nada. También hay un criterio que depende solamente de la esperanza. No, yo creo que no importa el segundo momento. Mm. O sea, tenés que tener, creo que el primer momento finito, pero ya está. Si, bueno, capaz incluso eso ni siquiera. No, si mu barra menos 1 es más grande que la tasa digamos, la tendencia hacia la barrera, que eso sí, digamos, hay que medirlo de alguna manera que me queda claro, automáticamente tenés supervivencia. Muy bien. Me parece que Andrés tiene una pregunta. Andrés Navas, si puedes simplemente... No, es súper básica por cultura general. Hay unos procesos donde uno impone que la ramificación sea o 0 o 2 especiales, Sí. ¿cierto? La ramificación binaria. ¿Esos cómo se llaman? Bueno, no, son ejemplos de ramificación binaria crítica, digamos, no sé si tienen un nombre. Esos son especiales, ¿por qué? Porque el mu barra es igual a 1. Entonces uno está justo en el régimen crítico, que en realidad es el más difícil de estudiar. Entonces ese sería un ejemplo de ramificación en donde las cosas no son tan fáciles de estudiar. Pero no es necesariamente crítico, yo puedo ponerle que ramifique de 2. O sea, lo que estoy diciendo es que Perdón, obviamente ok. K vale. Ok. Sí, no sé si tiene un nombre. Yo lo llamo reproducción binaria cuando siempre tienen 2 hijos. O sea, no pueden tener 0, siempre tiene 2. ¿Hay algún lugar donde estén hechos los cálculos así facilitos y transparentes para ese caso? Para el caso de 0 y 2 hijos, ¿pero para qué? Por ejemplo, para el teorema de Galton, o sea, el teorema original o qué? El Galton-Watson es relativamente sencillo, pero por ejemplo un teorema del tipo Pestel. Que yo conozca en ese caso, no. O sea, lo que hay es la demostración general, que tampoco es tan difícil. Sí, tampoco es tan difícil. Lo que hay que meterse es un poco con teoría de martingalas y demás. Pero tengo algunas referencias, porque yo, de hecho, di un curso en la Católica sobre esto hace unos años, creo. Y ahí está un poco demostrado el teorema de manera, yo creo, más o menos razonable. Así que, si te interesa, te lo podría alcanzar y ahí está más o menos todo esto de proceso de ramificación de Galton-Watson está como resumido en esas notas. Así que, bueno, podría ser una buena referencia. En general, no en el caso específico binario. No, pero no hay mucha diferencia, porque en realidad el teorema de Kestenstiegum, bueno, sí, se puede probar, digamos, sin meterse mucho en ese caso. Pero bueno, podemos buscar, me puedo poner a buscar alguna referencia, capaz más sencillo. Y de mientras te facilito esa, si querés que la tengo a mano. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no es así, entonces agradecemos de nuevo a Santiago por su charla. Damos un aplauso. Y bueno, voy a dejar de grabar. Gracias.